Nadie imaginaba que detrás de la fortuna del empresario más poderoso del país se escondiera un vacío imposible de llenar. Alejandro Aguirre, conocido por su frialdad y su habilidad para multiplicar millones, llevaba una vida calculada al milímetro, hasta que un día vio algo que lo dejó sin aliento: dos niñas con sus mismos ojos color miel, reflejando un pasado enterrado que él creía haber olvidado. La vida de Alejandro Aguirre parecía perfecta desde fuera. Tenía el control de un vasto imperio empresarial, su rostro aparecía en portadas de revistas de negocios, y su fortuna le aseguraba un estilo de vida que pocos podían imaginar. Sin embargo, en el fondo, Alejandro se sentía vacío desde que supo que jamás podría tener hijos. La noticia había resquebrajado su mundo, la idea de dejar un legado, de tener un heredero, había sido destruida en cuestión de segundos. Esa mañana, mientras se dirigía a una reunión crucial, el tráfico se volvió un obstáculo inesperado. En la estrecha calle, llena de vendedores ambulantes y ruido, Alejandro, visiblemente impaciente, miró por la ventana para distraerse. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con dos niñas que vendían flores. La similitud fue tan asombrosa que sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ambas pequeñas tenían el mismo cabello negro y lacio, y unos ojos que, por un momento, creyó ver en un espejo. Alejandro no pudo apartar la mirada. Algo en esas niñas lo inquietó profundamente, como si las conociera desde siempre. Ordenó a su chofer detener el auto y, sin pensarlo dos veces, bajó del vehículo. La gente que lo reconoció se sorprendió al ver a aquel poderoso empresario caminando por la calle, entre el bullicio de los vendedores. Se acercó cautelosamente, sin saber qué decir ni cómo justificar su interés. Las niñas, sorprendidas al ver a un hombre tan elegante y bien vestido, lo miraron curiosas. Una de ellas, la más pequeña, le ofreció una flor con una sonrisa tímida. Alejandro, todavía perplejo, aceptó la flor mientras trataba de disimular su agitación. Fue entonces cuando Valeria apareció. La joven madre, al ver a sus hijas hablando con un desconocido, corrió hacia ellas, alertada. «¿Qué quiere de mis niñas?», preguntó con un tono firme y protector. Alejandro, incapaz de articular una respuesta coherente, solo pudo murmurar un «nada», solo estaba observando. Se quedó paralizado al ver la preocupación en el rostro de Valeria y los ojos de las niñas, que seguían mirándolo, llenos de curiosidad. Sintió que había algo más detrás de esas miradas, algo que lo llamaba a desenterrar un pasado que había decidido olvidar. Aquella noche, de vuelta en su lujosa mansión, Alejandro no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de las niñas lo perseguía. Decidió buscar respuestas, y aunque sabía que se estaba adentrando en aguas peligrosas, algo en su interior le decía que debía hacerlo. Alejandro Aguirre no era un hombre que dudara al tomar decisiones. Había construido un imperio basado en sus instintos, su habilidad para prever problemas y su implacable determinación para enfrentarlos. Sin embargo, por primera vez en años, se encontraba paralizado. Los ojos de aquellas niñas y la sensación de familiaridad que despertaban en él lo habían desarmado por completo. Decidió que no podía arriesgarse a un enfrentamiento directo sin entender primero quién era Valeria y por qué aquellas niñas se parecían tanto a él. Contrató a un investigador privado, alguien discreto y de confianza, para obtener información sobre esa familia. Mientras esperaba los resultados, la intriga se convirtió en una especie de obsesión, una necesidad de encontrar respuestas a preguntas que apenas se estaba permitiendo formular. Una semana después, el investigador entregó su informe. Valeria Cruz era una madre soltera que trabajaba vendiendo flores y artesanías en las calles del centro de la ciudad. Vivía en un pequeño departamento en un barrio modesto, junto a sus hijas, Camila y Sofía. La información parecía rutinaria, pero la última página del informe dejó a Alejandro sin aire. Valeria había estado inscrita en un programa de fertilidad hace 7 años, el mismo programa en el que él había donado su material genético en un momento de desesperación económica. Alejandro sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El informe confirmaba lo que había temido desde el primer momento: aquellas niñas eran sus hijas. Una mezcla de incredulidad, miedo y una emoción extraña que no lograba identificar se apoderó de él. No había planeado ser padre,
pero tampoco estaba preparado para enfrentar esta realidad. Decidió que debía ver a Valeria de nuevo, pero esta vez con un propósito claro. Esa misma tarde, mandó a preparar un arreglo floral y, bajo el pretexto de disculparse por el malentendido anterior, se dirigió al lugar donde las había visto por primera vez. Valeria se mostró reticente al principio, desconfiada por el hecho de que aquel hombre poderoso y desconocido se acercara de nuevo. Pero la amabilidad y el tono humilde de Alejandro la hicieron ceder un poco, y aceptó el arreglo con una cortesía fría. Las niñas, en cambio, lo reconocieron inmediatamente y corrieron hacia él con sonrisas amplias. Camila, la más extrovertida, le preguntó si había venido a comprar más flores. Alejandro se agachó y, por primera vez, notó los pequeños detalles, la cicatriz en la barbilla de Sofía, idéntica a la suya, y el hoyuelo en la mejilla de Camila al sonreír, como el que él había visto en fotos de su infancia. Durante la conversación, Alejandro no pudo evitar sentirse cada vez más conectado con las niñas. Camila le mostró orgullosa un dibujo de un gran castillo con un príncipe y dos princesas, mientras Sofía, tímida, solo lo miraba con una fascinación que lo conmovió profundamente. Alejandro sintió un nudo en la garganta, algo que no había experimentado ni siquiera en sus momentos más difíciles en los negocios. Más tarde, cuando las niñas se alejaron para jugar, Valeria, aún desconfiada, le preguntó directamente, ¿por qué tanto interés en nosotras? Alejandro, por primera vez, se sintió acorralado. Estaba entre decir la verdad o seguir ocultándola para protegerse. Optó por una media verdad, mencionando que había conocido a alguien en su juventud que estuvo en un programa de donaciones y que su parecido con las niñas lo había dejado intrigado. Valeria lo miró con desconfianza, pero no lo confrontó. Alejandro supo que debía ganar su confianza poco a poco y, para ello, tendría que ser paciente y cuidadoso. Aquella noche, volvió a su mansión con más preguntas que respuestas, pero con una nueva determinación, no podía dar marcha atrás. Alejandro Aguirre nunca se había considerado un hombre sentimental. Las pocas veces que había permitido la cercanía de alguien, había sido bajo condiciones específicas y convenientes. Pero ahora, sin darse cuenta, se encontraba frecuentando el pequeño parque donde Valeria y sus hijas pasaban las tardes. Cada visita era una oportunidad para acercarse a las niñas, y, con el tiempo, ellas comenzaron a esperarlo con la misma emoción con la que esperaban la salida del sol. En una ocasión, Alejandro trajo consigo una bolsa de dulces artesanales, cuidadosamente elegidos por su asistente, y se los entregó a las niñas. La sonrisa de Camila al recibir su dulce favorito y los ojos brillantes de Sofía lo hicieron experimentar una sensación cálida y reconfortante, algo a lo que no estaba acostumbrado. Empezó a notar detalles en sus comportamientos, a comprender sus personalidades. Camila era extrovertida, curiosa y valiente, mientras que Sofía era tranquila, introspectiva y un tanto soñadora. Alejandro sentía que estaba conociendo dos partes de sí mismo que no había explorado jamás. Los momentos compartidos comenzaron a volverse más frecuentes, y poco a poco, Valeria comenzó a relajarse. Sin embargo, en el fondo, la joven madre no dejaba de preguntarse por qué un hombre como él, un completo desconocido, se interesaría tanto en ellas. La intuición de Valeria, forjada por años de luchas y sacrificios, le decía que había algo que no encajaba en toda aquella situación. Un día, mientras las niñas jugaban en la fuente del parque, Valeria decidió enfrentar a Alejandro. «No entiendo por qué alguien de su clase viene a vernos tan a menudo», dijo en un tono que mezclaba firmeza y vulnerabilidad. Alejandro, tomado por sorpresa, intentó improvisar una respuesta, balbuceando algo sobre admirar su dedicación como madre y queriendo ayudar a la comunidad. Valeria lo escuchó, pero no pareció convencida. «Las personas como usted no ayudan sin esperar algo a cambio», añadió, y su mirada hizo que Alejandro se sintiera expuesto. Después de esa conversación, Alejandro se dio cuenta de que la confianza de Valeria era más frágil de lo que había imaginado. No podía apresurarse y arriesgarse a perder la conexión que había logrado con las niñas. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su despacho, se enfrentó a un dilema que lo carcomía: ¿debería decirles la verdad y arriesgarse a ser rechazado, o seguir acercándose lentamente hasta ganar la confianza de Valeria?
Cada vez que pensaba en la verdad, el miedo lo dominaba. Tenía miedo de arruinarlo todo, de destruir esa conexión genuina que había encontrado por primera vez en su vida. Pero la alternativa de seguir ocultando su verdadera relación con las niñas también le pesaba en la conciencia. Las semanas pasaron, y Alejandro encontró formas de involucrarse más en la vida de las pequeñas. Las llevó al zoológico, donde Camila, emocionada, intentó imitar los sonidos de los animales mientras Sofía, tímida, se refugiaba en sus brazos. Durante un paseo por la feria, Sofía insistió en subir a una rueda de la fortuna, algo que había evitado antes por miedo, pero se armó de valor al sentir la mano firme de Alejandro, quien la animó suavemente. Fue en esos momentos simples pero significativos cuando Alejandro empezó a comprender la magnitud del vínculo que estaba formando. Sin embargo, Valeria no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Las atenciones de Alejandro parecían sinceras, pero su instinto la empujaba a ser cautelosa. Temía que, si bajaba la guardia, alguien poderoso como él podría lastimarlas o arrebatarlas de su lado. Un día, después de dejar a las niñas en su pequeña escuela local, Valeria confrontó a Alejandro nuevamente, pero esta vez con una pregunta directa: ¿qué busca de nosotras? Alejandro se quedó sin palabras por un momento. Era el momento de ser sincero o de seguir sosteniendo aquella frágil mentira. Valeria lo miraba, expectante, con una mezcla de miedo y determinación en los ojos. Alejandro tragó saliva, sin saber si debía confesar la verdad o seguir manteniendo la farsa. La pregunta de Valeria resonaba en los oídos de Alejandro. ¿Qué busca de nosotras? Era la primera vez que lo enfrentaba de manera tan directa, y él sentía como todo lo que había construido con las niñas colgaba de un hilo. Era el momento de tomar una decisión, pero cada posibilidad parecía tener consecuencias irreversibles. Podía confesar parcialmente la verdad, revelando su conexión genética, o seguir ganándose su confianza lentamente, arriesgando que Valeria descubriera todo por su cuenta. Alejandro optó por una táctica intermedia. Tomó aire y respondió con una voz baja pero firme: lo que busco es una oportunidad para ayudar. Valeria lo miró con desconfianza, claramente esperando más. Hace años, cometí muchos errores. Dejé cosas importantes a un lado, y cuando las vi a ustedes, me di cuenta de que quería enmendar mis errores, aunque no lo entiendas todavía. Aunque sus palabras no eran una mentira completa, Alejandro sabía que estaba evadiendo la parte más dolorosa de la verdad. Valeria entrecerró los ojos, analizando cada palabra. No lo confrontó directamente, pero algo en su interior la hizo decidir que no se quedaría esperando respuestas. A partir de ese día, Valeria comenzó a investigar por su cuenta. Aunque su mundo estaba a kilómetros de distancia del de Alejandro, ella tenía sus propios recursos: vecinos, amigos y contactos del mercado, personas que sabían más de lo que aparentaban. A través de pequeños favores y discretas conversaciones, comenzó a recabar información sobre él. Lo que descubrió la dejó aún más inquieta. Alejandro Aguirre no era solo un hombre rico, sino uno de los hombres más poderosos del país. ¿Qué querría alguien como él con una mujer humilde y sus hijas? Su instinto de protección se encendió con más fuerza, aunque las niñas cada vez parecían más apegadas a Alejandro. Mientras tanto, Alejandro se debatía internamente. Cada día que pasaba con Camila y Sofía, el vínculo se hacía más fuerte, y la posibilidad de perderlas si confesaba todo lo aterrorizaba. Llevaba a las niñas al parque, les leía cuentos antes de dejarlas en casa e incluso comenzó a ayudarlas con sus tareas escolares. Empezaba a sentir lo que significaba ser parte de una familia, algo que jamás había experimentado, ni siquiera en los más fugaces momentos de su vida social llena de superficialidad. Pero la tensión con Valeria no disminuía. A pesar de que aceptaba la ayuda de Alejandro, había una barrera que no se rompía, y él lo sentía. Una situación inesperada ocurrió una tarde, cuando Alejandro recibió una llamada urgente en medio de una salida familiar al parque. Su investigador privado, al que había dejado de lado hace semanas, le advertía que alguien estaba empezando a hacer preguntas sobre él, específicamente sobre su relación con Valeria y las niñas. La voz del investigador era seria: alguien te está investigando, Alejandro. No sé si es Valeria o alguien más,
pero están husmeando, y si siguen escarbando, podrían encontrar lo que intentas ocultar. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. Si Valeria llegaba a descubrir todo por su cuenta, no solo perdería su confianza, sino también el amor y el vínculo que había construido con las niñas. Sin pensarlo, se levantó de golpe del banco del parque, interrumpiendo un juego de las niñas. Su mente estaba en caos, pero sabía que debía actuar rápido. Necesitaba proteger su secreto y tomar el control de la situación antes de que fuera demasiado tarde. Se acercó a Valeria, quien lo miró confundida por su repentino cambio de actitud. «Valeria, hay algo que tengo que decirte», comenzó, pero antes de que pudiera continuar, una figura familiar apareció a lo lejos. Una figura del pasado que Alejandro jamás imaginó volver a ver, y que en ese preciso momento lo congeló en su lugar. Esa aparición inesperada lo obligaría a tomar una decisión inmediata, una decisión que cambiaría todo. Alejandro había visto muchos rostros a lo largo de su vida, pero ninguno tan perturbador como el que ahora se acercaba desde la distancia. Era Mariana, la mujer con la que había compartido su juventud y, más importante aún, la misma que lo había convencido de donar su material genético en aquel lejano y oscuro momento de desesperación. Verla ahí, en el mismo parque donde había construido una nueva conexión con Valeria y las niñas, lo llenó de un pánico que jamás había sentido en los consejos de administración ni en los mayores retos empresariales. Mariana se acercó con una sonrisa cínica, claramente disfrutando el poder que su presencia ejercía sobre Alejandro. «Vaya, mira lo que tenemos aquí», dijo, observando a Valeria y las niñas que jugaban inocentes. Alejandro intentó ocultar su nerviosismo, pero su tensión era palpable. Valeria, quien notó el repentino cambio en Alejandro, frunció el ceño al ver a Mariana. «¿Quién es ella?», preguntó Valeria, su tono firme, pero ya cargado de desconfianza. Alejandro se debatía internamente. Había planeado revelar la verdad a su manera, con tiempo, pero ahora, con Mariana allí, todo parecía salirse de control. Mariana se adelantó antes de que él pudiera decir una palabra. «Soy una vieja amiga de Alejandro. Nos conocemos desde hace años, tanto, que podría decirse que compartimos un pasado importante», dijo con un aire de superioridad. Valeria, cada vez más incómoda, sintió como una sensación de peligro la envolvía. Mariana tenía algo en su mirada, una mezcla de amenaza y conocimiento que la inquietaba profundamente. Alejandro sabía que no podía evadir la verdad por más tiempo. O la confesaba ahora, o Mariana la usaría en su contra. Tomó una decisión rápida, intentando tomar el control de la situación. Se giró hacia Valeria y con voz grave dijo: «Valeria, hay algo que nunca te he dicho, pero es hora de que lo sepas. Hace años, doné mi material genético, y recientemente descubrí que Camila y Sofía son mis hijas». La revelación cayó como una bomba entre ellos. El rostro de Valeria palideció, sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que, tú?» Apenas podía articular sus pensamientos. La verdad que tanto temía ahora la golpeaba de frente. Alejandro dio un paso hacia ella, intentando suavizar el impacto. «No tenía idea hasta que las vi por primera vez. No sabía que el programa de donación que acepté años atrás había tenido este resultado. Y cuando lo descubrí, quise acercarme a ellas». Valeria retrocedió un paso, sus ojos llenos de rabia y traición. «Nos has estado mintiendo desde el principio», exclamó, con la voz temblando de furia. Sus pensamientos iban de una revelación a otra, comprendiendo que todo lo que había sucedido entre ellos no había sido más que un juego de Alejandro para insertarse en sus vidas. Sentía que todo lo que había construido se derrumbaba ante ella. «Valeria, por favor, escucha, nunca quise hacerte daño. Solo quería estar cerca de ellas, conocerlas», suplicó Alejandro. Pero antes de que pudiera continuar, Mariana soltó una carcajada fría. «Alejandro siempre ha sido bueno en manipular a la gente», comentó ella, disfrutando del caos que había causado. «Después de todo, si no fuera por mi idea, él jamás habría tenido la oportunidad de convertirse en lo que es hoy». Valeria miró a Mariana, desconcertada,
y luego volvió a Alejandro. La traición ahora era doble. No solo había sido engañada por Alejandro, sino que la presencia de Mariana implicaba que había mucho más que ella no sabía, secretos que podían romperla por completo. Alejandro intentó acercarse a las niñas, que seguían jugando inocentes, pero Valeria lo detuvo con una mirada llena de dolor y decisión. «Aléjate de mis hijas», dijo con la voz quebrada, antes de tomar a Camila y Sofía de la mano. Las niñas, confundidas, no entendían por qué su madre estaba tan alterada. Alejandro sintió como todo lo que había intentado construir se desmoronaba en cuestión de minutos. Valeria, con el corazón roto, se alejó con las niñas mientras Mariana observaba, satisfecha. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de hacer algo para detener el curso de los acontecimientos. Sabía que en ese momento, había perdido algo mucho más valioso que todo su imperio. Alejandro no pudo moverse mientras Valeria se alejaba con las niñas. El dolor de haber perdido lo que más había empezado a amar lo paralizó, pero no tardó en sentir una punzada de desesperación. Había cometido un error, había tardado demasiado en decir la verdad. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Valeria y sus hijas, desaparecían de su vida. Esa noche, en su enorme y vacía mansión, Alejandro repasó mentalmente cada momento que había compartido con Camila y Sofía, cada sonrisa, cada pequeño logro que había presenciado. Sabía que debía luchar por ellas, por la familia que había encontrado inesperadamente. No podía permitir que una mujer como Mariana destruyera todo lo que había construido con tanto cuidado. Mariana, por su parte, no había terminado de jugar su carta. En las semanas que siguieron, buscó cualquier oportunidad para volver a ver a Alejandro. Su objetivo no era solo causar caos, sino sacar provecho de la situación. Sabía lo vulnerable que estaba él, y entendía que el poder que tenía sobre su secreto le daba la ventaja. Un día, apareció en la oficina de Alejandro sin previo aviso. «Tienes una deuda conmigo, Alejandro», dijo con una sonrisa venenosa. «Después de todo, fui yo quien te dio la idea que te hizo lo que eres hoy. Creo que es hora de cobrar». Alejandro la miró con furia, pero también con cansancio. «¿Qué quieres, Mariana?», preguntó, sabiendo que no había manera de razonar con ella sin que intentara sacar alguna ventaja. Mariana se inclinó hacia él y, en un tono suave, pero cargado de amenaza, respondió: «Quiero una parte de tu fortuna, y si no me la das, haré que Valeria y las niñas desaparezcan para siempre de tu vida». El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sabía que Mariana era capaz de cumplir su amenaza, de torcer las cosas para que Valeria lo viera como un monstruo. Pero en lugar de ceder al miedo, algo en él se encendió. No estaba dispuesto a dejar que su pasado y sus errores dictaran su futuro. Decidió que ya era suficiente. «No voy a dejar que juegues con mi vida, Mariana». «Ya». «No», respondió con firmeza, sorprendiendo a la mujer que había estado segura de su victoria. Mariana no se esperaba esa respuesta. «Veremos si puedes mantener esa postura cuando lo pierdas todo», replicó antes de irse, pero Alejandro ya había tomado su decisión. Su vida anterior, llena de tratos bajo la mesa y decisiones impulsivas, había quedado atrás. Ahora, lo único que importaba era recuperar lo que verdaderamente tenía valor, su familia. Mientras Alejandro luchaba internamente, Valeria también se encontraba en una encrucijada emocional. Después de alejarse de Alejandro, había pasado días sumida en el dolor y la confusión. Aunque Alejandro había mentido sobre quién era y por qué se acercaba, Valeria no podía ignorar la conexión genuina que las niñas sentían por él. Camila preguntaba constantemente por el tío Alejandro, mientras Sofía, más reservada, se limitaba a observar las flores que él les había regalado. Valeria, siempre protectora, no podía negar el vínculo que Alejandro había formado con las niñas. Sabía que él las amaba, lo había visto en sus ojos, y por mucho que quisiera mantenerlo lejos para protegerlas, no podía ignorar lo que sentía en su corazón. Pero aún quedaba una barrera importante. ¿Podría confiar nuevamente en un hombre que había ocultado tanto? Una tarde, mientras Valeria observaba a las niñas jugar, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro.
Su voz era firme, pero también vulnerable. Valeria, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero por favor, escúchame, dijo. Había decidido luchar, pero esta vez, lo haría con honestidad. Le confesó todo lo que Mariana había hecho, las razones detrás de sus errores pasados, y sobre todo, lo mucho que le importaban Camila y Sofía. Valeria lo escuchó en silencio, su corazón dividido entre la desconfianza y el amor que había comenzado a crecer. No respondió de inmediato, pero algo en ella se suavizó. Sabía que, al final, tendría que decidir si permitiría que Alejandro siguiera en sus vidas o no. Esa noche, mientras observaba a sus hijas dormidas, Valeria se dio cuenta de que la verdad, aunque dolorosa, era mejor que la mentira. Alejandro había cometido errores, pero también había demostrado que estaba dispuesto a ser parte de sus vidas de una manera que ningún otro hombre lo había hecho. Al día siguiente, decidió encontrarse con Alejandro, pero esta vez, bajo sus términos. Se vieron en un café sencillo, lejos de la ostentosidad a la que él estaba acostumbrado. Voy a decirte algo, Alejandro, empezó Valeria con la misma firmeza que lo había desafiado en el parque. Si vas a estar en la vida de mis hijas, será con total honestidad. No quiero más secretos. Y si Mariana intenta hacer algo contra ellas o contra mí, tú serás el responsable. Alejandro asintió. No habrá más mentiras, Valeria. Te lo prometo. Su mirada era sincera, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que podía confiar. Los días siguientes fueron tensos y llenos de emociones encontradas. Alejandro y Valeria intentaban reconstruir, pieza por pieza, la frágil confianza que había quedado rota tras la revelación. No era fácil, que aunque ambos deseaban lo mejor para Camila y Sofía, había una distancia emocional entre ellos que aún no lograban superar. Sin embargo, acordaron hacer todo lo posible para no afectar a las niñas, quienes lentamente comenzaban a aceptar la idea de que Alejandro era algo más que un simple tío. Camila, con su naturaleza curiosa, fue la primera en hacer preguntas. ¿Por qué nunca nos dijiste que eras nuestro papá?, le preguntó un día mientras caminaban por el parque. Alejandro, con el corazón apretado, se arrodilló para mirarla a los ojos. Cometí un error, Camila. No sabía que ustedes existían hasta hace poco. Pero ahora que lo sé, quiero ser parte de sus vidas. Camila lo miró pensativa, como si evaluara la sinceridad de su respuesta, y luego le dio un abrazo repentino que sorprendió a Alejandro y le devolvió un rayo de esperanza. Sofía, por otro lado, era más reservada. Aunque disfrutaba de los momentos que pasaban juntos, aún no había verbalizado lo que sentía sobre Alejandro. Sus ojos, siempre tranquilos, lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Alejandro se daba cuenta de que necesitaría más tiempo para ganarse completamente su confianza, pero estaba decidido a intentarlo. Mientras tanto, Mariana se revolvía en su furia. No podía soportar haber perdido su influencia sobre Alejandro, y menos aún que él hubiera encontrado una nueva vida con Valeria y las niñas. Decidió que no permitiría que todo terminara de esa manera. Su obsesión la llevó a planear una última jugada, una que aseguraría que Alejandro perdiera lo que más valoraba. Sabía exactamente cómo manipular las cosas a su favor, y lo que planeaba era tan devastador que podría destruir cualquier posibilidad de que Alejandro, Valeria y las niñas fueran felices. Mariana comenzó a moverse en las sombras. Utilizando contactos del pasado, consiguió información sobre Valeria y su vida personal, buscando cualquier debilidad que pudiera explotar. Su plan tomó forma cuando se enteró de que Valeria había tenido problemas legales menores años atrás, relacionados con su lucha por sobrevivir en la pobreza. Con esos datos, Mariana se propuso crear una narrativa falsa para hacer que Valeria pareciera una madre incapaz de cuidar a sus hijas, forzando a Alejandro a intervenir legalmente. Si todo salía como ella esperaba, Alejandro se vería obligado a tomar decisiones que lo pondrían en conflicto con Valeria. Una tarde, Alejandro recibió un paquete en su oficina. Al abrirlo, encontró documentos que contenían información comprometida sobre Valeria y una nota escrita a mano de Mariana: tienes una elección, Alejandro. Puedes salvar tu reputación y la de tus hijas, pero tendrás que alejar a Valeria para siempre.
De lo contrario, lo perderás todo. El rostro de Alejandro se tensó al leer las palabras. Sabía que Mariana estaba jugando su última carta. Esa noche, Alejandro no durmió. Se debatía entre proteger a las niñas de un escándalo que Mariana podía causar o seguir al lado de Valeria y enfrentar las consecuencias. Era un dilema que parecía no tener solución. Si alejaba a Valeria, traicionaría el amor que había comenzado a construir con ella, pero si no hacía nada, Mariana podía destruir todo lo que había logrado recuperar. Al día siguiente, con el corazón en la mano, Alejandro fue a ver a Valeria. Ella lo recibió en su modesto apartamento, notando inmediatamente la tensión en su rostro. Sin rodeos, Alejandro le mostró los documentos y le explicó todo lo que Mariana planeaba. Valeria, al principio, quedó en shock. Sabía que su pasado no era perfecto, pero nunca imaginó que alguien lo usaría en su contra de esa manera. Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperación, su mirada se llenó de determinación. «No voy a dejar que esa mujer nos destruya», Alejandro dijo con firmeza. «He luchado toda mi vida por mis hijas, y si Mariana quiere una guerra, la tendrá». Alejandro, sorprendido por la fuerza de Valeria, sintió una nueva oleada de respeto por ella. En ese momento, comprendió que no estaba solo en esta lucha. Valeria estaba dispuesta a luchar por su familia tanto como él. Con el apoyo mutuo claro, Alejandro tomó una decisión definitiva. No iba a ceder al chantaje de Mariana. Se reuniría con sus abogados y tomaría medidas preventivas para proteger a Valeria y las niñas de cualquier ataque legal. Si Mariana quería destruirlos, tendría que enfrentarlos a ambos. Mariana, al descubrir que su amenaza no había funcionado, lanzó su ataque público. Filtró información a la prensa sensacionalista, creando titulares que cuestionaban la relación de Alejandro con Valeria y su capacidad para ser una buena madre. Sin embargo, lo que no esperaba era que Alejandro y Valeria aparecieran juntos en una entrevista televisiva, frente a todo el país, defendiendo su historia. Alejandro confesó abiertamente su error del pasado, pero también afirmó su compromiso con sus hijas y con Valeria. «Mi familia no es perfecta, pero es lo más importante en mi vida», dijo Alejandro, mirando a Valeria con ojos sinceros. «No vamos a dejar que nadie, ni siquiera mi pasado, destruya lo que hemos construido». La respuesta pública fue inesperada. En lugar de condenarlos, muchas personas empatizaron con su historia. Mariana, al ver que su plan había fracasado estrepitosamente, desapareció del ojo público, derrotada por la verdad que Alejandro había decidido abrazar. Después de las tormentas que habían atravesado, Alejandro y Valeria decidieron mirar hacia adelante. La calma que siguió al escándalo público les permitió comenzar a construir una vida como familia, sin las sombras del pasado ni las amenazas de Mariana, quien había desaparecido tras su derrota pública. Alejandro, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida empresarial, ahora enfrentaba un desafío diferente: ser un buen padre y un compañero leal. Los primeros días fueron un proceso de adaptación para todos. Aunque Camila y Sofía ya habían aceptado a Alejandro en sus vidas, aún había pequeños ajustes que debían hacer como familia. Alejandro tuvo que aprender a ser paciente, a estar presente no solo en los grandes momentos, sino también en los detalles cotidianos, ayudar con las tareas escolares, asistir a las reuniones de padres en la escuela y, sobre todo, pasar tiempo de calidad con ellas. Descubrió que la paternidad era más compleja y rica de lo que había imaginado. Camila, con su carácter abierto, fue la primera en abrazar por completo la idea de que Alejandro era su padre. En sus ojos, él era el héroe que siempre había esperado, y su relación se llenó de risas, juegos y conversaciones profundas que fortalecieron su lazo. «¿Nos llevarás de nuevo al zoológico este fin de semana, papá?», preguntó un día, dejando a Alejandro sorprendido y emocionado. Había llamado «papá» a Alejandro por primera vez, y el momento quedó grabado en su memoria como uno de los más felices de su vida. Sofía, aunque más reservada, también comenzó a abrirse. Sus gestos de cariño eran más sutiles, pero Alejandro pronto entendió que sus abrazos silenciosos y sus pequeñas sonrisas al verlo significaban mucho.
La paciencia que había mostrado con ella estaba dando frutos, y poco a poco, su relación también comenzó a florecer. Valeria, por su parte, experimentó un alivio que no había sentido en años. El peso de tener que enfrentar sola el mundo había desaparecido, y aunque todavía mantenía su independencia y fuerza, sentía que finalmente podía confiar en alguien más. Con Alejandro, había encontrado no solo un compañero de vida, sino también alguien dispuesto a luchar por sus hijas tanto como ella. A medida que los días pasaban, la relación entre ellos creció desde una conexión basada en la necesidad hacia un amor profundo y sincero. Un día, mientras Alejandro leía un libro en la sala con las niñas a su lado, Valeria se sentó junto a él y lo miró fijamente. «Nunca imaginé que esto sería posible», dijo en voz baja, sonriendo. Alejandro le devolvió la sonrisa y le tomó la mano. «Yo tampoco», confesó. Había vivido años persiguiendo el éxito y la riqueza, pero ahora entendía que el verdadero valor no estaba en los millones que había acumulado, sino en las personas que tenía a su lado. Las nuevas dinámicas como pareja también trajeron sus desafíos. Alejandro, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y directas, tuvo que aprender a trabajar en equipo, a compartir responsabilidades y, sobre todo, a escuchar. Valeria, siempre independiente, también tuvo que adaptarse a compartir su vida con alguien que, aunque poderoso en el mundo empresarial, estaba aprendiendo a ser vulnerable en el ámbito personal. Hubo discusiones, desacuerdos y momentos de tensión, como en cualquier relación, pero con cada obstáculo, su amor y su compromiso se fortalecieron. Un día, mientras estaban en el parque donde todo había comenzado, las niñas jugaban a perseguir mariposas, riendo y corriendo bajo el sol. Alejandro y Valeria los observaban desde un banco cercano. «¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí después de todo?», reflexionó Valeria, mirando a las niñas con cariño. Alejandro sonrió, asintiendo, antes de abrazarla con suavidad. «Lo que importa es que lo logramos», dijo, y en sus palabras había una verdad simple pero poderosa: no importaba lo difícil que fuera el camino, lo importante era estar juntos. Con el tiempo, Alejandro comenzó a dejar atrás su estilo de vida frenético y se dedicó más a la familia. Encontró un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, algo que antes había pensado imposible. Ya no era el hombre solitario y obsesionado con el éxito que había sido. Ahora, su vida tenía un propósito mucho más profundo y satisfactorio. Los fines de semana se convirtieron en momentos sagrados para la familia. Excursiones a la playa, tardes de cine en casa, y paseos por la ciudad llenaron su calendario, pero lo más importante fue el tiempo que compartieron en casa, lejos de los flashes y las exigencias del mundo exterior. Valeria y Alejandro se unieron más que nunca, y sus hijas se convirtieron en el centro de su universo. La historia de Alejandro, Valeria, Camila y Sofía no fue perfecta, pero la imperfección era lo que la hacía auténtica y hermosa. Cada desafío que enfrentaron los había unido más, y cada momento compartido como familia les recordaba que el verdadero éxito no estaba en los negocios ni en el poder, sino en el amor y la unidad. Con el paso del tiempo, Alejandro y Valeria siguieron consolidando los cimientos de su relación. A pesar de los desafíos iniciales y las diferencias en sus estilos de vida, habían encontrado una forma de complementarse. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo del otro, y juntos, superaban cualquier obstáculo que la vida les pusiera enfrente. Alejandro, que alguna vez fue un hombre obsesionado con el trabajo y los negocios, había aprendido a priorizar a su familia. Ahora, las reuniones de negocios quedaban en segundo plano cuando se trataba de las tardes de juegos en casa o los desayunos en familia. Valeria, por su parte, continuó demostrando la fuerza y la determinación que siempre había tenido, pero ahora con la tranquilidad de saber que no estaba sola. Juntos enfrentaban las dificultades, desde las pequeñas discusiones cotidianas hasta los grandes dilemas de la vida. Camila y Sofía, por su parte, florecían en este nuevo entorno lleno de amor y seguridad. Camila, siempre extrovertida y llena de energía, había encontrado en Alejandro a un padre que la apoyaba en cada uno de sus sueños. Desde proyectos de arte hasta sus aventuras en la escuela, Alejandro estaba allí, alentándola a hacer todo lo que quería ser. Sofía, más tranquila y reflexiva, encontraba consuelo en las tardes que pasaban leyendo juntos o paseando por el parque en silencio.
Ambas niñas ya no tenían dudas sobre su lugar en el mundo, sabían que Alejandro no era solo su padre biológico, sino alguien que las amaba profundamente. Un día, mientras la familia paseaba por el centro de la ciudad, Camila se detuvo de repente y miró a su madre y a Alejandro con una gran sonrisa. ¿Saben qué?, dijo con la claridad y la confianza de una niña que había encontrado su lugar. Somos la mejor familia del mundo. Valeria y Alejandro rieron, tomándola de la mano, mientras Sofía los miraba desde su lado con una pequeña sonrisa. Valeria, agradecida por el amor que había encontrado, no pudo evitar pensar en lo lejos que habían llegado. Había comenzado su vida con temor, luchando por mantener a sus hijas a salvo, pero ahora, tenía un compañero que compartía esa responsabilidad con ella. Los días de incertidumbre y soledad habían quedado atrás, reemplazados por el consuelo de una familia que, aunque formada en circunstancias inusuales, estaba firmemente unida. El amor que había surgido entre Valeria y Alejandro, a pesar de las dudas y el dolor del pasado, había madurado en algo más profundo. Ya no era solo una conexión basada en el cuidado de las niñas, sino un amor genuino y sólido, construido sobre la confianza y el respeto mutuo. Habían aprendido a ser compañeros en todo sentido, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando juntos cada pequeño logro. Esa noche, mientras las niñas dormían tranquilas en sus camas, Alejandro y Valeria se sentaron en el balcón, observando las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto, comentó Alejandro, rompiendo el silencio con una voz suave pero llena de gratitud. Valeria lo miró con ternura y le sonrió. Ni yo, pero no lo cambiaría por nada en el mundo. Los dos permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la paz que los rodeaba. Sabían que no todo sería fácil. La vida seguiría presentando desafíos, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Habían encontrado la fuerza en la unidad, y eso los hacía invencibles. Con el paso de los años, la familia continuó creciendo en amor y comprensión. Camila y Sofía se convirtieron en jóvenes llenas de confianza, seguras de sí mismas y rodeadas de amor. Alejandro, que alguna vez temió no estar a la altura de ser un padre, se había convertido en una figura clave en sus vidas, dándoles el apoyo y la seguridad que necesitaban para florecer. Valeria y Alejandro, ahora más unidos que nunca, habían logrado equilibrar el trabajo, la familia y el amor de una manera que antes parecía imposible. El tiempo les enseñó que la perfección no era el objetivo, sino que lo importante era el esfuerzo constante y el compromiso inquebrantable de estar el uno para el otro, y para las niñas, en cada paso del camino. La familia que alguna vez estuvo marcada por el dolor y el secreto, ahora se destacaba por la fortaleza y el amor. Y aunque la vida no siempre sería fácil, una cosa estaba clara: juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.